El mayor ataque aéreo de la historia moderna, misiles hipersónicos, sabotajes secretos y el mundo al borde de una guerra total. Todo inició el 13 de junio de 2025. Israel bombardeó Irán con una fuerza inédita. Lo que vino después cambió el rumbo de Medio Oriente y tal vez del mundo. Misiles sobre Tel Aviv, drones sobre Teherán, bombarderos de Estados Unidos cruzando el cielo. 13 de junio Israel atacó, 22 de junio Estados Unidos entró en la guerra. Este es el conflicto que sacudió Medio Oriente y amenazó con incendiar el planeta. Los misiles iraníes cayeron sobre decenas de objetivos en Israel. Civiles y militares se vieron afectados por impactos de proyectiles cada vez más difíciles de interceptar por las defensas aéreas. Mientras tanto, drones y aviones de combate israelíes volaron libremente hacia Irán. Continuaron explotando objetivos militares, centros de producción de energía y estaciones de propaganda del gobierno. Todo esto comenzó después de uno de los ataques más impresionantes de la historia. En resumen, en las primeras horas del 13 de junio, Israel lanzó su ataque más significativo contra Irán en la historia moderna. Aproximadamente 200 aviones de la Fuerza Aérea Israelí dispararon cerca de 330 municiones de precisión contra casi 100 objetivos en todo Irán. Los ataques alcanzaron 6 ciudades, incluyendo Teherán y la unidad de enriquecimiento de uranio de Natanz, así como varias bases. La infraestructura de superficie que apoyaba las instalaciones nucleares subterráneas de Irán también fue objetivo. Simultáneamente, agentes del Mossad dentro de Irán realizaron actos de sabotaje secreto, infiltrándose en sitios de defensa aérea e incluso lanzando cuadricópteros cargados de explosivos y misiles. Spike antibúnker desde Irán, paralizando las defensas aéreas de Teherán. Esta es la ofensiva israelí. Desorganizó severamente el liderazgo militar de Irán, resultando en la muerte de al menos 20 comandantes iraníes de alto rango en la primera oleada. Numerosos oficiales de alto rango de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC, responsables del programa de misiles de Irán, murieron cuando Israel atacó un búnker de mando en Teherán. Varios científicos nucleares importantes también fueron asesinados en los ataques coordinados, lanzando la infraestructura de defensa de Irán al caos. El líder supremo de Irán nombró rápidamente a nuevos comandantes, incluyendo al general Abdel Harim Mossad con el jefe del Estado Mayor y Mohamed Pakpor para liderar la IRGC, prometiendo terminar la guerra que Israel había comenzado. Esa noche Irán lanzó su primera gran represalia, alrededor de 100 drones armados. Los militares de Jordania interceptaron varios proyectiles que se desviaron hacia su espacio aéreo. Más tarde, el 13 de junio, Irán disparó una salva de misiles balísticos que iluminaron el cielo sobre Tel Aviv. Israel informó el lanzamiento de al menos 100 misiles y afirmó que la mayoría fue interceptada o cayó antes de llegar al objetivo. Sin embargo, las sirenas de ataque aéreo sonaron en todo el centro de Israel y la población se apresuró a los refugios antiaéreos. Por primera vez en el conflicto, esto era solo el comienzo. Irán parecía tener una estrategia sólida y bien planificada para actuar contra las defensas de Israel, a pesar de que su inteligencia había fallado brutalmente al inicio de la guerra. Se lanzó una serie de misiles y drones contra ciudades como Tel Aviv y Haifa. Hubo impactos potentes en esos días, algo ya esperado porque ningún sistema es impenetrable y los misiles iraníes siempre han sido una fuerza conocida en la región. Los israelíes lucharon para interceptar los drones, buscándolos en el aire con cazas y helicópteros. A pesar de la lentitud de algunos de estos vehículos aéreos no tripulados, las aeronaves israelíes necesitaban encontrarlos y alcanzarlos en el cielo, lo que generó un costo elevado, dada la cantidad de drones enviados por Irán.
En esos primeros días, la balanza aún estaba directamente a favor de los israelíes. La cúpula de hierro detenía hasta el 90% del terror que Irán enviaba. Muchos de los objetivos alcanzados eran civiles, mientras que del lado de Teherán decenas de lugares estratégicos seguían siendo destruidos, hasta que los iraníes hicieron una promesa en los días siguientes, algo que cambiaría la guerra. Fue esa noche cuando las estrategias de los misiles balísticos cambiaron. Nuevos misiles fueron enviados después de que las defensas israelíes se agotaron. Ataques de las noches anteriores. En una madrugada de lunes que quedará grabada en la historia, Irán desató una de sus andanadas más devastadoras. Misiles balísticos en una lluvia implacable antes del amanecer cayeron sobre Tel Aviv y el puerto de Haifa, dejando un rastro de destrucción y luto. Al menos 8 vidas fueron arrebatadas y más de 100 heridos luchaban por sobrevivir. Explosiones ensordecedoras resonaron por el centro de Tel Aviv, e incluso la embajada de Estados Unidos, un símbolo de seguridad y diplomacia, no salió ilesa, sufriendo daños significativos. La División Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní se jactó de haber empleado un nuevo método para confundir las defensas multicapa de Israel. Afirmaron que los misiles interceptores israelíes se volvieron mucho menos eficientes, abriendo camino para que las ojivas alcanzaran sus objetivos. Aunque los detalles permanecieron envueltos en secreto, analistas especularon que Irán podría haber utilizado señuelos o interferencia electrónica para sobrecargar sistemas como la cúpula de hierro. Sin embargo, en medio del caos y la devastación, las Fuerzas Armadas de Israel minimizaron el éxito del ataque, insistiendo en que solo 7 de menos de 100 misiles iraníes lograron evadir la interceptación esa fatídica mañana. Con una velocidad impresionante que supera los 15.000 kilómetros por hora y capacidad de maniobras evasivas para escapar de interceptores, el misil Fatah desarrollado por Irán demostró ser una amenaza letal. Esta vez alcanzó objetivos en territorio israelí, transportando una carga explosiva de aproximadamente. Las defensas antiaéreas no fueron capaces de neutralizarlo. El Khorram Yar también voló esa semana, llevando una ojiva de casi 2 toneladas de explosivos. Viajó entre ambos países a una velocidad de 10 a 20.000 kilómetros por hora. Esas armas eran una gran diferencia para Irán, haciendo un arco parabólico. Con un rugido infernal, el misil rasgó los cielos, impulsado por llamas brutales, escalando la estratosfera en minutos, mientras sus motores vomitaban destrucción. En el vacío helado del espacio, se deslizó silenciosamente en un arco mortal. Como un meteoro de la muerte, se precipitó de regreso a la Tierra, envuelto en plasma incandescente, maniobrando como un demonio hacia el objetivo. Demasiado tarde para huir, demasiado tarde para interceptar. El Khorram Yar 4 tardó de 12 a 14 minutos en recorrer la distancia entre Teherán y Tel Aviv. El Fatah lo admiró por la mitad de ese tiempo. Los israelíes pudieron ver los disparos, pero tenían mucho menos tiempo para prepararse en sus defensas. Eso empezó a reducir aún más la tasa de interceptación, bajando a cerca del 60%. El resultado se vio por la destrucción que causó. Estados Unidos fueron presionados por Israel para entrar en la guerra. Los portavoces dejaron claro que Washington no fue parte de la operación inicial, pero ofrecerían apoyo logístico y diplomático total. Informes revelaron que Trump habló de 2 semanas para pensar y verificar los hechos antes de intervenir, lo que generó bromas internacionalmente, ya que usaba el mismo plazo en la guerra entre los israelíes. Hicieron su parte, llenando Irán de fuego. Hasta el 16 de junio, las fuerzas de defensa de Israel ya habían declarado supremacía aérea absoluta sobre Irán. En una noche de furia metálica, cazas y drones israelíes descendieron como tormentas sobre el territorio enemigo,
destruyendo decenas de bases de lanzamiento y estaciones de radar, destruyendo, según los informes, más de un tercio de los lanzadores móviles de misiles iraníes. Los drones israelíes siguieron a los lanzadores de misiles y a los sistemas de defensa aérea por las calles de Teherán, observando mientras las armas, disfrazadas de camiones civiles, se desplazaban hasta el momento adecuado para ser destruidas. Estos objetivos continuaron siendo localizados durante varios días y fueron destruidos constantemente. La degradación de las defensas aéreas siguió debilitando cada vez más la capacidad iraní de resistir ataques. Incluso con el éxito de penetrar las defensas del Domo de Hierro, los iraníes no tenían mucho que celebrar. El general Ali Shadman había asumido el cargo después de la muerte de Bagheri, uno de los objetivos de Israel en los primeros ataques. El 17 de junio, 4 días después de asumir el cargo, él se convirtió en el objetivo y terminó en la lista de víctimas de alto rango del liderazgo iraní. Mientras los cielos ardían, la fuerza aérea iraní impresionó por su ausencia, encadenada por el dominio israelí y por los estragos en pistas y centros de mando alcanzados en ataques anteriores. Helicópteros y aviones siguieron siendo alcanzados en las pistas, siendo casi incapaces de despegar. Con toda la fuerza iraní limitada a los misiles lanzados, al menos 5 helicópteros Attack Helicopter, uno Huatat Cobra donados hace décadas por Estados Unidos antes de la revolución iraní, fueron alcanzados. Muchos de estos habían sido modernizados y todavía estaban en uso. El complejo iraní de producción de misiles Golgir fue alcanzado en el 6º día de la guerra. El lugar también producía centrífugas para el enriquecimiento de uranio. Jets no identificados fueron vistos a simple vista, volando libremente sobre Karaj. Se especula que eran israelíes quienes atacaron el lugar más de una vez en esos días. 2 edificios utilizados en la producción de componentes para centrífugas fueron destruidos. Los iraníes respondieron. Los ataques en Haifa, una importante ciudad portuaria en el norte de Israel, con un papel estratégico fundamental, continuaron. Ahí se encuentra la principal base naval de las Fuerzas de Defensa de Israel, donde están estacionados submarinos, corbetas y otras embarcaciones militares. Además, la ciudad es sede de la refinería Bazán, el mayor complejo petroquímico del país, lo que refuerza su relevancia económica y de seguridad nacional. Las defensas aéreas siguieron elevándose para interceptar amenazas iraníes, pero lo que era una amenaza mientras estaba en el cielo se concretó en castigo. Al tocar el suelo y explotar en varios puntos importantes de la ciudad, la destrucción se estaba convirtiendo en parte de la vida cotidiana. Y en Haifa, en Estados Unidos, líderes demócratas y parte de la prensa presionaron a Trump sobre los riesgos de involucrarse en una nueva guerra, algo que él prometió que no haría. El presidente estadounidense convocó al Gabinete de Seguridad Personal de los Estados Unidos y fue evacuado. Los rusos también evacuaron a sus científicos que ayudaron en el programa nuclear iraní. Cada vez se registró más movimiento de bombarderos brasileños y otros equipos estadounidenses con información cada vez más contradictoria en los medios. Los israelíes mantuvieron el enfoque en su ola de destrucción por Irán. Nunca fue un secreto que Irán ejercía tutela sobre fuerzas como Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen, además de otros grupos menores en Irak y Siria. Muchos de estos grupos atacaron a Israel a lo largo de los años, y un hombre era uno de los responsables de armarlos. Bernan Shariari, buscado por los israelíes desde 2009, nacido entre 1965 y 1968, él orquestó la transferencia ilícita de armas para aliados como Hezbollah y Hamas, tejiendo una red de influencia por todo Medio Oriente. Su pericia se extendía al financiamiento del terrorismo, moviendo petróleo y dinero para sostener la máquina de guerra iraní, lo que le valió sanciones internacionales. Shariari fue asociado con la transferencia de nitrato de amonio y esto llevó a la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020, incidente que mató a cientos de personas. El enfoque israelí era letal.
Así, otro alto funcionario de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se encontró con la muerte, poniendo fin a su carrera en junio de 2025. Durante ese periodo también fue alcanzado el edificio de la inteligencia iraní. No fue el único. El Ministerio de Justicia tuvo el mismo destino. La propaganda iraní también se vio afectada. En una de las ironías crueles de la guerra, la televisión iraní fue atacada mientras vociferaba que Israel no los vencería. El edificio fue destruido, las llamas se apoderaron del lugar, devorando la propaganda iraní. En una loca metáfora del caos, en ese conflicto, los israelíes observaron de lejos cómo ese objetivo ardía en el centro de la ciudad, dejando claro que sus objetivos seguirían siendo alcanzados. Los iraníes sabían que necesitaban una venganza a la altura. No bastaba con causar terror en civiles atacando objetivos al azar. Por eso, dos de las agencias de inteligencia israelíes se convirtieron en objetivos de llegadas ardientes de misiles iraníes. Una de ellas fue la Dirección de Inteligencia Militar, el órgano central de inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel. Su centro logístico fue alcanzado con la violencia característica de la tecnología iraní. El centro de entrenamiento del Mossad también fue alcanzado, causando asombro en la población local. Según los israelíes, no hubo ningún humor, lo que generó la broma de que tal vez era porque todos los agentes del Mossad estaban en Irán. Incluso los iraníes dijeron que capturaron a varias personas iraníes o de otros países que estaban trabajando para la inteligencia israelí. Uno de ellos fue un turista alemán que recorrió el país en bicicleta, tomando fotos y enviando la ubicación de posiciones militares importantes. Pero los israelíes ya tenían suficiente información para continuar con sus ataques a posiciones esenciales. Uno de los objetivos fue el reactor nuclear de Arak. El acuerdo nuclear de 2015 exigía que Irán rediseñara el reactor de Arak para limitar su producción de plutonio para armas. Incluye remover y rellenar con concreto el núcleo original. Sin embargo, surgieron informes de que Irán obtuvo tuberías duplicadas, lo que le permitiría restaurar rápidamente la capacidad original si fuera necesario. Israel acusó al país de no cumplir completamente con la desactivación. Irán informó a la Agencia Internacional de Energía Atómica que planeaba operar el reactor en 2025 alegando fines médicos. El lugar fue alcanzado por misiles israelíes mucho antes de eso. Esta vez no fue con un ataque aéreo como los otros debido a los riesgos de las defensas aéreas en el lugar. El éxito fue comprobado por imágenes satelitales, pero el grado de los daños no fue confirmado. Los iraníes intentaron reconstruir algunas áreas y lanzadores de misiles previamente alcanzados, pero su trabajo fue interrumpido por la muerte que vino del aire. Los lanzadores de misiles aún activos fueron desactivados por la violencia de los ataques israelíes, destruyendo tanto el equipo como el personal especializado. Esas armas eran esenciales para que los iraníes siguieran enviando el terror a Israel. Obviamente los iraníes tenían muchas armas que siguieron causando impactos en Israel. Sus cebos ayudaron a salvar a algunos y a hacer que los enemigos gastaran tiempo destruyendo artefactos inútiles. Además, por más que los israelíes pudieran ver algunos de los lanzadores, su movimiento rápido les permitió escapar de la represalia enemiga. La bolsa de valores de Israel fue uno de los blancos de los misiles. Las defensas aéreas iraníes estaban en funcionamiento, drones kamikazes fueron derribados, salvando áreas importantes. La primera aeronave importante derribada por las defensas iraníes fue un dron israelí Hermes 900, pero estaba lejos de ser lo esencial derribar uno de los cazas que aterrorizaron al país. En medio de tantos disparos, los satélites detectaron supuestamente movimiento de los iraníes alrededor de las instalaciones nucleares de Fordow, indicando que camiones movieron algo del lugar. Los israelíes también continuaron derribando los drones iraníes. El 228 también aprovecharon para realizar un nuevo ataque en Isfahán. Estos ataques sucesivos causaron daños impresionantes, preparando el terreno para algo peor.
Las explosiones y el humo marcaron el éxito de las bombas. Las imágenes satelitales demostraron cómo el lugar estaba cada vez más arruinado por los ataques israelíes. Los aviones israelíes llegaron a volar 2.200 kilómetros para destruir una instalación de misiles balísticos en Yas. Al menos 3 misiles Khorram-Shar explotaron todavía en Irán, sin alcanzar sus destinos soñados en Israel. Pero aún no era lo peor que se podía escuchar sobre esa guerra. En la madrugada silenciosa del 22 de junio de 2025, el mundo cruzó un nuevo umbral. Durante días, Oriente Medio había temblado bajo el rugido de los misiles. Pero nada, absolutamente nada se comparaba con lo que estaba por venir. Después de información confusa en los medios, mucha de ella intencional para confundir a los iraníes, Estados Unidos rompió su supuesta neutralidad y derrotó. Dieron inicio a la ofensiva aérea más devastadora de la historia reciente, la Operación Martillo de Medianoche. El objetivo era claro y brutal: aniquilar de una vez por todas el corazón subterráneo del programa nuclear iraní. Durante 9 días, Israel libró una guerra relámpago contra los centros neurálgicos del régimen iraní. Bombardeó bases, decapitó generales, pero encontró una barrera infranqueable, un concreto profundo. Y el silencio de Fordow, Natanz y Esfahan, donde las centrifugadoras aún giraban en las entrañas de la montaña, era necesario un martillo poderoso para romper el peligro en las profundidades de la tierra. En la oscuridad de la noche, 7 bombarderos B-2A Spirit provenientes del continente americano cruzaron océanos y desiertos invisibles al radar. Con ellos transportaban el peso de la destrucción. 14 GBU-57AB, cada una con 13.6 toneladas forjadas para aplastar montañas como si fueran de barro. A lo largo de la costa de Irán, en la oscuridad absoluta del Golfo de Omán, submarinos y destructores estadounidenses abrieron fuego, lanzando decenas de misiles Tomahawk Block 5 contra baterías antiaéreas, radares y entradas fortificadas. Las primeras explosiones iluminaron el cielo de Irán. Los radares quedaron cegados, las baterías silenciadas, la tierra empezó a temblar, las bombas cayeron con la fuerza de un terremoto. Una por una, las bombas guiadas por láser 57AB se precipitaron a más de 1000 kilómetros por hora sobre el suelo iraní, hundiéndose decenas de metros, hasta que explotaron el núcleo de los túneles, donde Irán escondía sus sueños atómicos. Estados Unidos atacó 3 instalaciones nucleares iraníes: Fordow, Natanz y Isfahan. Hubo discusión sobre el resultado de ese poder de destrucción, sobre instalaciones enterradas tan profundo en la tierra y el concreto. La Agencia Internacional de Energía Atómica afirmó que aún no era posible evaluar completamente los impactos, pero las marcas en Fordow eran una imagen siniestra de cómo esas bombas descendieron por el suelo y explotaron en la tierra, sin liberar grandes llamas o humo. Solo la base balando las profundidades de Irán. Hubo algún colapso de la tierra y las entradas parecen haber sido cerradas por eso. Los iraníes afirmaron que no hubo problemas, que la tierra ya estaba ahí y que todo el material ya había sido retirado. Días antes, los israelíes afirmaron que Fordow no fue destruida, pero sí gravemente dañada. En Natanz fue al contrario, por estar menos profunda al ser alcanzada por 2 bombas. Se dijo que fue completamente destruida cuando la fuerza de la explosión sacudió toda la estructura e hizo temblar el suelo, sepultando a quienes no fueron aplastados directamente por el poder letal que se difundió por la tierra. Isfahan, alcanzada por misiles Tomahawk, ardió en llamas que solo se apagaron al día siguiente, cuando las imágenes revelaron las huellas de la destrucción. Irán respondió con ira y dolor, acusó a Estados Unidos de terrorismo internacional y prometió venganza en el momento apropiado. Amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, por donde se transporta una gran parte del petróleo mundial.
El secretario de Defensa de Estados Unidos afirmó que los ataques fueron intencionalmente limitados y ciertamente no abiertos, apuntando únicamente a la destrucción de las capacidades nucleares y no al cambio de régimen. El presidente Donald Trump dijo que los ataques fueron muy exitosos y advirtió contra cualquier represalia, diciendo: "Recuerden, esos fueron objetivos difíciles y quedan muchos objetivos mucho más fáciles". La operación Midnight Hammer no fue solo un ataque, fue un hito geopolítico, una demostración peligrosa de fuerza. Pero el martillo que cayó del cielo esa noche no solo rompió concreto, también agrietó la delgada superficie del orden mundial. Y ahora, bajo el polvo de las montañas iraníes, el mundo esperaba para ver si la guerra había sido contenida o apenas comenzaba.